Buenas compañeros, nos encontramos con el analista económico José Joaquín Fernández, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a ustedes. Bueno, disculpen, vamos con la primera pregunta. Queremos saber, bueno, el Estado de la Nación con un 10% que arrojó el informe, dice que es el 10% del desempleo. ¿Cómo combatirlo? ¿Qué políticas debe tener el gobierno de Luis Guillermo? Bueno, que trae también de los gobiernos anteriores. Bueno, aquí hay que entender cuál es la causa del desempleo. El desempleo es consecuencia, o mejor dicho, la creación de empleo es consecuencia de la inversión. Si no hay inversión, no puede haber generación de empleo. Imagínense ustedes en la universidad, si quieren hacer una expansión de la infraestructura universitaria, deben de contratarse arquitectos, albañiles, etcétera, etcétera. Hay que comprar material, ese material tiene que producirlo alguien, etcétera, y se genera una reacción. Es decir, no podemos crear empleo si no hay inversión. Entonces, cuando hablamos de desempleo, necesitamos primero hablar sobre qué es lo que genera inversión. Y entonces, en este sentido, tenemos que tomar claro que nadie va a querer invertir para darle la plata al gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Ninguno de ustedes va a montar un negocio, mira, lo voy a poner, voy a ganar tanta plata, pero de ahí resulta que el gobierno se va a llevar todo en altos costos de producción, en impuestos, en cargas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos, para poder disminuir las tasas de desempleo, lo primero es crear políticas de atracción de la inversión. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que el empresario tenga interés en invertir? Y para eso necesitamos, primero, reducción del gasto público, necesitamos una política, un banco central que se aboque a que garantice una tasa de inflación inferior al 2% anual, necesitamos mayor libre comercio, necesitamos romper monopolios y estimular un ambiente de mayor libre competencia en el mercado. Con respecto a políticas educativas, ¿qué debe tener? Porque sabemos que aumenta la inversión y todo, y tiene que aumentar la educación. ¿Qué debe también implementar el gobierno a partir del MEP, de universidades, e inclusive del gobierno mismo para aumentar el empleo? Ok, recapitulando. No podemos disminuir el desempleo si no tenemos mayor inversión, ¿ok? Necesitamos políticas que sean atractivas para la inversión, para el emprendedor. Ahora, la educación, mucha gente erróneamente piensa que la educación es lo que trae el desarrollo económico. Mucha gente dice, necesitamos, ¿cómo hacemos para capacitar mejor nuestra mano de obra para así adaptarse al nuevo milenio, etcétera, toda esa cosa? Pero recapitulemos un poco la historia. Universidades como la Universidad de Stanford, la Universidad de Berkeley, la Universidad de Chicago, etcétera, es decir, no son la causa del desarrollo económico de los Estados Unidos. La Universidad de Cambridge en Inglaterra, etcétera, no es que por esas universidades es que esos países están como están, es al revés. Vino el desarrollo económico, y cuando viene el desarrollo económico, la consecuencia que trae es que trae mayor bienestar material en todas las áreas. Mejor desarrollo tecnológico, mejor infraestructura, mejores hospitales y también mejores universidades, ¿verdad? Entonces, si queremos mejor educación, lo que necesitamos es volver al mismo punto. Necesitamos políticas que desarrollen el crecimiento económico y la inversión. Ahora, también tenemos un problema. Lo que mejora cualquier bien o servicio, por ejemplo, cuando rompimos el monopolio de las telecomunicaciones del ISA. ¿Por qué lo hicimos? Porque sabemos que la competencia es buena. Entonces, igual lo mismo debemos aplicar para las universidades y para los colegios costarricenses. Tenemos un problema en Costa Rica, que no hay educación privada. Es decir, los colegios lo que hacen es una concesión. Digamos, el gobierno le concede a los colegios privados educar lo que el Ministerio de Educación Pública dice que tienen que enseñar y cómo lo tienen que enseñar. Eso no es un sistema de competencia. Necesitamos romper ese monopolio, que la educación privada realmente, los directores y los dueños de los colegios privados puedan decir, ok, nuestro programa no son de 5 años de colegio y 6 años de escuela, nosotros lo hacemos en 3 años. Por ejemplo, yo tengo la señora que trabaja como empleada doméstica en mi casa, solamente va los domingos a clases y hace 2 años de escuela juntos. ¿Por qué tiene que esperarse a que usted sea mayor de edad para poder tener acceso a eso?
¿Por qué un estudiante normal no puede hacer 2 años yendo una vez por semana a la escuela, ¿verdad? Entonces, pero eso, mientras el gobierno diga cómo tiene que hacerse, no puede haber competencia. Mientras no haya competencia en el sistema educativo, no vamos a mejorar la educación. También tenemos problemas, por ejemplo, los colegios profesionales, que garantizan un salario mínimo si usted obtiene una profesión. Entonces, eso hace que los estudiantes no se preocupen por la calidad, lo único que les interesa es pasar, ¿verdad? Porque saben que pasando simplemente obtienen un aumento en el salario. Entonces debemos de romper también ese salario mínimo para los profesionales, y también debemos de incentivar la competencia en CONESUB. CONESUB es la que autoriza las universidades privadas, ¿verdad? Es decir, usted no tiene libertad para poder crear su propio programa, su currículo, modificarlo. Una cosa es que el gobierno supervise, así como existen calificadoras de riesgo pues a nivel internacional. No es que dicen que usted no está autorizado, no, simplemente dicen yo considero que esa actividad es de alto riesgo. Bueno, el gobierno podría limitarse o debe limitarse nada más a decir ese colegio no me parece según mis estándares, esa universidad no me parece según mis estándares, pero no puede prohibir la existencia de esas instituciones, porque necesitamos mayor competencia si queremos mejorar la calidad en cualquier bien o servicio, incluyendo educación. Y la última pregunta, José, brevemente, ¿qué reformas también tributarias, porque sabemos que está la educación, está todo lo que trae el desempleo, pero reformas tributarias debe tener el país a partir de lo que dijo Luis Guillermo, que hasta segundo o tercer año de gobierno va a comenzar a implementarlas? Sí, aquí es importante porque toda la evidencia empírica a nivel mundial, no estoy hablando del caso de Costa Rica, a nivel mundial demuestran que un gasto público del 15% y superior como porcentaje del Producto Interno Bruto trae consecuencias negativas para el desarrollo económico y social. ¿En qué sentido? Que un gasto público que ya representa un porcentaje, repito, mayor al 15 o el 20% del PIB, se traduce en menos tasas de crecimiento económico. Eso implica menores tasas de crecimiento económico, significa mayores tasas de desempleo y menores y salarios mucho más bajos. Entonces, en cuanto a la reforma fiscal, lo que tenemos primero que pensar es qué instituciones realmente el gobierno necesita para cumplir su función social. Necesitamos un SINART, necesitamos tantos bancos estatales, necesitamos un ministerio de planificación, necesitamos un ministerio de turismo, necesitamos un Infocop, necesitamos un IFAM, necesitamos un MOP y un CONAVI. No necesitamos tantas instituciones, necesitamos necesariamente cerrar instituciones paulatinamente. Hay estudios que demuestran que aproximadamente entre un 8 y un 10% de los empleados del sector público renuncian voluntariamente a dicho sector, ya sea porque se pensionan o porque consiguen mejor trabajo en el sector privado o porque una esposa tal vez quiere dedicarse a la crianza de sus hijos. Entonces, hay una manera de reducir el gasto público, la planilla sin necesidad de crear desempleo. Pero hay que reducir primero el tamaño del sector público y luego también reducir impuestos, ¿verdad? Esa es la política que debe seguirse para liberar recursos. ¿Para quién? Para que los emprendedores tengan más recursos para invertir más y generar empleo y pagar mejores salarios. Perfecto, José. Muchísimas gracias por el tiempo que nos permitió para la entrevista. Tengo que decir. Bueno, muchas gracias, Fabián, y con mucho gusto aquí estamos para atenderte nuevamente cuando vos querrás. Perfecto, compañeros. Volvemos con ustedes.